Ok. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Hola. Se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces estaba diciendo que hablábamos de ese ejemplo en clase en DET 1, donde de cierta manera pensábamos, bueno, ¿será que esa misma empresa es la empresa que está en Venezuela o será alguien que está haciendo una publicidad engañosa, una publicidad que genere en el propósito de la comunidad de negocios o de las personas que quieren adquirir los productos, como que si esos fueran los precios, como si esas fueran las promociones? Allí hay parte entonces del cumplimiento de esa protección que genera la ley de la libre competencia. Y hablábamos entonces de promociones falsas. Muchas veces entonces también se hace una serie de promociones que están fuera del contexto real. Cuando nos ponemos a ver el cumplimiento de esas promociones, tampoco entonces corresponden a una realidad comercial. Entonces allí tenemos algunas dificultades y por supuesto que al final tenemos algunas cosas que ya generan la violación de secretos industriales o la simulación de productos. En este caso estaríamos hablando de violación de qué tipo, según el SAPI, de violación de marca, patente o derechos de autor. ¿Cuál de las tres? Pregunto. ¿Cuál de las tres? ¿Derechos de autor? No. De patente. Recuerde que la patente estaba asociado a que Daniela estaba asociado a precisamente la creación de un producto. Les colocaba inclusive en la lámina para ese momento la vacuna del COVID. Eso es un producto nuevo. Muchos laboratorios han creado distintas vacunas. Una se llama Sinovac, otra se llama Sputnik, otra se llama, bueno, cualquier Johnson y Johnson, en fin, cualquier nombre que le coloque en función del laboratorio que la produce. Al final de esto, si alguien de cierta manera crea un producto similar, pero no cumple con las condiciones reales y hace una simulación como si fuera Johnson y Johnson, como si fuera Sinovac, como si fuera cualquiera de esas, pues inmediatamente estaría dentro del marco ilegal, dentro del ilícito que establece el artículo 17 de la ley para la libre competencia, ¿ok? Entonces allí más o menos estamos tratando de ver y revisar esa posibilidad de cumplimiento de las actividades comerciales en la comunidad de negocios. Bien, vamos entonces a continuar. Y tenemos entonces, muy polémica por cierto, esa creación de esa famosa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en Venezuela, que es el famoso SUNDEI, una norma creada en condición de orgánica. Cuando hablábamos de la pirámide de Kelsen, decíamos que primero estaban las leyes, después estaban ¿quiénes? Perdón, primero estaba la Constitución, después o con la Constitución estaban los tratados de derechos humanos, luego los tratados o convenios internacionales, y luego de eso teníamos los códigos, y luego de los códigos teníamos las leyes orgánicas, que significaba que no fueran contrarias a la Constitución. Eso a veces uno se queda pensando cómo pudo llegar esa ley a tener la condición de orgánica cuando hace un momento le decía que establece esa ley que nadie puede ganar más del 30%. Y yo me pregunto, ¿por qué el 30 y el Estado puede ganar el 34 por impuestos sobre la renta y estamos hablando sobre la base de la utilidad? Eso es contradictorio. No es posible entonces que eso sea conforme o consono con la Constitución Nacional. Alguien tiene que volver a revisar eso en algún momento de la existencia, más allá del propósito político. ¿Por qué? Porque hay cosas que no pueden ser posibles. Estamos viendo cómo se limita a el comercio a unas realidades como el control de los inventarios, donde se dice, ya va, los inventarios de mercancía no se pueden remarcar. Si usted compró un producto, este lapicero que está aquí en la pantalla, que le estoy colocando aquí, este lapicero que les coloco, vale 5 bolívares, ya va. Y yo no lo puedo vender sino en 5 bolívares más el 30%. Eso tiene que depender de muchas variantes. ¿Por qué? Porque si ese lapicero, cuando yo lo voy a comprar a mi proveedor, ya me cuesta 8, o sea, yo tengo que valorarlo en por lo menos lo mínimo que yo le quiero para reponer el inventario, porque si yo lo vendo con 5 más el 30 y resulta de que cuando lo vaya a comprar ni siquiera me gano el 30, es que no me gano nada, pierdo dinero y eso estaba pasando y muchas empresas se fueron a pique por eso. ¿Y quién creó eso?
¿Y quién obligó a eso? Esa famosa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en Venezuela. Y allí estábamos hablando que estaba siendo creada por la condición de una ley orgánica y las cosas hay que decirlas con su nombre. Esto hay que criticarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo que se cree un control. Yo estoy de acuerdo que se quite la usura, que se quite todo eso. Por supuesto que debe de ser así. Eso debe dar cumplimiento a los artículos 112 al 115 constitucionales, como lo veníamos diciendo, y en proporcionabilidad con el 299 constitucional, pero ya va. Eso tiene que ser conforme a una realidad real. En Venezuela existe un proceso inflacionario descontrolado que llegó a una condición de hiperinflación en donde los productos aumentaban de precio. El comerciante no tenía la culpa de que cuando iba a reponer el inventario no se estaba ganando nada, solo reponer el inventario, no podía reponerlo y en lugar de ganarse algo lo que hacía era perder dinero. Eso tiene que estar dentro de ese contexto legal. Esas son cosas que nosotros debemos entonces siempre tener en cuenta para efectos académicos, porque me dirán ustedes, profesor, pero con eso no podemos hacer nada y entonces, ¿para qué hablamos de eso? No, ya va, es que tengo que hablar de eso en clase, sobre todo en este recinto académico que tenemos. ¿Por qué? Porque son ustedes los que se están formando. ¿Para qué? Para crear el mañana, para crear estas nuevas normas de mercado, donde ustedes deban entender cuáles son las regulaciones reales. El día de mañana ustedes serán diputados, presidentes, alcaldes, gobernadores, qué sé yo, todos los contextos que se requieren en la vida económica y social del país, y ustedes van a formar parte de cada uno de esos espacios, y es importante entonces que ustedes como profesionales tengan ese conocimiento técnico al respecto. ¿Dudas hasta ahora? ¿Sigo? ¿Continúo? Bien. Entonces, dentro de esas atribuciones que tiene, la superintendencia está en notificar al Ministerio Público sobre las presunciones de delitos cometidos por sujetos en la aplicación que ameriten el procedimiento penal, o sea que estaba estableciendo dentro de este propósito ilícitos penales, todo lo que correspondería a el mal manejo de esas cosas, a la remarcación de precios, a cobrar de más. Eso implicaba entonces la privación de libertad. Obviamente no tiene competencia, en este caso esta institución de la Superintendencia Nacional de SUNDEI, para privar de libertad a alguien. Debe hacerse a través del órgano correspondiente y ese órgano correspondiente precisamente es el que muestro acá, el famoso Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público sí tiene competencia porque hay un procedimiento penal. Nosotros vimos aquí en muchos momentos cómo recuerdo un caso emblemático en el supermercado Barata, unas cajeras que estaban allí se las llevaron privadas de libertad, unas muchachas que estaban trabajando, que se estaban devengando un salario normal que ni bueno puede ser, porque al fin y al cabo son unas trabajadoras como cualquiera que pues tratan la forma de vivir de la manera correcta y ya eso generaba la privación de libertad. Probablemente más culpa pudiera haber tenido el mismo establecimiento que ni siquiera las personas que se encontraban allí. Dice entonces también que las atribuciones de la SUNDEI destaca fijar los criterios y normas para el establecimiento de precios de venta al público. Entonces allí también estamos hablando de ese proceso de remarcación de precios, tanto a los productores, a los importadores, como a los distribuidores de comercio al detalle. Eso es parte entonces de esa competencia que tiene cada uno de ellos. Y finalmente quería repasar con ustedes esta lámina número 15 que tiene que ver con las jerarquías de esas normas, porque estamos hablando de normas que supuestamente tienen contenido. Hay algo en el sonido, déjenme quitar el sonido por acá porque si no, no nos entendemos. Les quito el sonido a ustedes, ahora sí. Tenemos entonces por acá una pirámide de Kelsen, ya lo estaba diciendo hace un momento, constitución, tratados internacionales, código de comercio en el caso del contexto mercantil, en el caso de otros contextos legales, pues habrán distintos códigos, el penal, el código civil, en fin, el código orgánico tributario y otras leyes especiales en materia mercantil. Sin embargo, en esas leyes especiales de primero siempre estaban quienes esas leyes con característica de orgánica. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque a veces vemos entonces que esas leyes pues están de cierta manera siendo contrarias con lo establecido en la Constitución Nacional. Y obviamente esto más o menos es parte de esa independencia que debe tener entonces los poderes. Y obviamente entonces quería mostrarles acá que ese SUNDEI
depende de dónde, del Poder Ejecutivo, y será entonces el Poder Legislativo quien debe crear esas normas. Entonces el Poder Legislativo crea las normas, que en este caso sería la creación de esa ley orgánica de precios justos, y crea esa institución que es el SUNDEI a cargo del Ejecutivo. Sin embargo, pues ellos no pueden privar de libertad a nadie, para eso debe participar en este caso el Ministerio Público. Lo que trato de mostrarles aquí es la participación de los poderes en Venezuela con solamente un proceso de fiscalización que realice, por ejemplo, esa institución económica, esa institución de garantía de derechos socioeconómicos que tiene que ver con el SUNDEI. O entonces más o menos allí podemos ver, y si ese contribuyente siente que se le vulneraron los derechos, pues también entonces puede acudir a la vía jurisdiccional a resguardar todos sus derechos a través de los tribunales competentes, tanto los que tienen competencia civil, si fuera el caso, o los que tienen competencia mercantil, en el caso que nos atañe a nosotros, que sería lo que tiene que ver con el comercio. Eso es entonces ese tema número 9. No sé si hay dudas al respecto del tema número 9. Quedo atento a esas inquietudes. Cuéntenme. Les escucho. Todo chévere. A ver. Sí, profe, todo claro. Ajá, Todo vamos a claro, ver si todo eso es se verdad. entendió Vamos a todo. preguntar a ver si eso es verdad, que quedó claro. Profe, Profesor, Dígame, yo tengo una duda. dígame, Edwin. Con respecto a lo de la pirámide, donde dice analogía, ¿a qué se puede referir con analogía? Ok, nosotros habíamos hablado de las fuentes del derecho. Voy a regresar la lámina. ¿Se acuerda cuando habíamos hablado de las fuentes del derecho? ¿Sí? Y le decía que las fuentes del derecho estaban en ese orden. ¿Sí es correcto? ¿Sí? Entonces, muchas veces Sí, ustedes tienen primero la Constitución, que hay muchas cosas que se establecen allí, quienes pueden realizar hechos y actos de comercio, el Código de Comercio por excelencia, las leyes especiales que tienen que regir todo el contexto, pero muchas veces no hay nada escrito en una ley, sino está escrito en otra ley que no tiene contexto mercantil. Entonces vamos por analogía a considerarlo. ¿Sí me explico? Vamos entonces a tomarlo, en este caso, bajo ese contexto. Y ese más o menos es el orden que corresponde al derecho mercantil. Si no está en la analogía, entonces nos vamos a la costumbre, a lo que siempre se hace, aunque no esté escrito en una norma. Y en dado caso de que tampoco esté allí, nos vamos entonces a otro contexto completamente diferente, que sería cualquier otra norma que no tenga carácter mercantil. A eso más o menos nos referimos, Edu. Ajá, voy a preguntar lo ok. siguiente, que me interesa, para ver si quedó claro. Voy con Ivonne. ¿Ivonne está allí presente? Ivonne, hola. Hola. Vamos a tener que empezar a colocarle nota a todas estas participaciones. A ver, voy con Liz. ¿Liz está presente? Porque aquí el hecho no es conectarnos 13, 12 personas en clase. El problema es que realmente participemos. Yusbet está presente. Ok, Liz está por chat. Perfecto, Liz, una pregunta. ¿Qué entendió usted entonces por monopolio? Mientras Liz nos responde qué entendió por monopolio, me voy con Oscar. Oscar, ¿está por allí? Hola. Mire aquí el problema de realmente saber quiénes están realmente en clase y quiénes no, porque no es conectarnos por conectarnos. ¿Valentina está? sí, profe. Hola, Valentina. A Valentina, ¿qué es para usted entonces la libre competencia? Profe, Voy con Valentina. A ver, cuénteme, Valentina. Profe, para mí la libre competencia es que todas las personas tienen, tanto naturales como jurídicas, tienen derecho a montar su establecimiento comercial de su preferencia. Lo que quieran hacer, Y, eso es correcto. Ujú. y por ello también tenemos las restricciones del monopolio y del Ujú. oligopolio, que cada quien pues tiene derecho a participar en el ámbito comercial que desee. Exacto. Por mucha libertad que tenga, la preferencia que usted quiera, Valentina, usted no puede abarcar todo y decir yo soy el único aquí. ¿Ok?
Y eso pasa. Usted ve por lo menos aquí con la importación de un aceite muy especialísimo que lo tiene solamente JHS, más nadie puede importarlo. Y entonces usted dice, ¿eso qué es? ¿Eso es un monopolio o no es un monopolio? Estamos hablando de cosas reales que muchas veces con ese producto se realizan otros productos en el sector manufacturero para efectos agropecuarios. Ahí hay cosas que tenemos que observar y hay que decir las cosas como son. Vuelvo y repito, estas cosas que hablamos nosotros aquí las tenemos que hablar en el contexto académico, porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Ok? Pero debemos enfocarnos en una realidad. Bien, Oscar, que estaba por allí, Profe, creo que, dígame, Mariana, profe, tengo una pregunta, es que no alcancé a escribir bien. Sabes que tranquila. tú hablaste sobre el objetivo subjetivo, ¿verdad? Pero yo escribí más nada la subjetiva que dice que nace del objeto que la persona quiere ser comerciante, pero no escribí la objetiva. No, ya va, esa es la objetiva, las confundiste. Ah, ok, Pero de todas maneras, entonces Mariana, hay una lámina y una clase que es especialísima de eso, ¿lo recuerdas? Si no recuerdo es el mm, tema 2. no me acuerdo, pero ok, Ok, eso está entonces en las láminas. eso está en las clases, o sea, en las clases está explicado completo, es un tema completo explicando solamente eso. Aquí lo que hice fue como un preámbulo pequeñito de lo que eran los actos de comercio y lo que quería llevarlos, Mariana, era decirle que hay varios contextos, pero que en la ley establece quiénes son comerciantes. Y si quiere retomamos, pero eso ya lo vimos allí, el artículo 2, donde empezábamos a ver esa lista. Recuerda esa lista de lo que eran quiénes eran comerciantes. Dice, los actos de comercio Ah, ya de ya me parte de acordé, todos o profe. contratantes son Listo, algunos, listo. y empezamos con el uno, el 2 y estábamos hablando que Sí, eran sí, 20 y tales, ¿recuerdan? Y vimos ya, 23 ya, y ya me entonces acordé. revisamos todo aquello y en fin, bueno, eso es toda una clase completa. Lo que quería llevarlos Sí, aquí era solamente a esto, ¿sí, Mariana? sí, profe, disculpa. No, discúlpenos, tranquilos, pero hay cosas que podemos redundar y entonces aprovechamos en otras cosas porque eso pues ya está allí en las clases grabadas, ¿ok? Perfecto. Ajá, Oscar, Dale, estaba por pues. allí Oscar. Ajá, Oscar, cuénteme algo. Entonces, eso último que hablamos de la ley, cuando hablábamos de esas prohibiciones del artículo 17, ¿qué le quedó claro de eso? Porque Liz tampoco me salió con nada aquí en el chat, no le veo que me haya dicho nada. Cuénteme, Oscar. Muchachos, repito y retomo, ustedes están en segundo año de la universidad. La clase se hace con ustedes, con la participación de ustedes. Si ustedes no participan activamente dentro de la clase, aquí no estamos haciendo nada. Si esto es una clase presencial, lo que está cambiando es que en este momento no estamos en el aula. Marían, quiero preguntarle algo. ¿Cuántos fueron a clase el lunes y ayer? Profe, pues la verdad el lunes casi no fue o sea, fuimos pocos. Y ¿Pocos pues son yo ayer no cuántos? pude ir, pues no creo que fue más de 20. Y ayer no pude ir a la universidad, pero sí sé que fueron más que el día lunes. Claro, porque es que eso me permite a mí hacer un sondeo de si vale la pena hacer clases presenciales, porque las clases presenciales son muy interesantes, pero todo depende de la participación que tengamos, porque hay oportunidades, pero si no participamos, ¿qué estamos haciendo? A ver, Liz me responde aquí en el chat, profe, monopolio es cuando una sola empresa es la única en vender cierto producto o trabajar cierto sector. Sí, correcto. Es cuando una sola empresa se genera ese propósito productivo dentro de una zona geográfica y no permite que nadie más participe. Entonces, ya va, yo me puedo tener la libre competencia, la libertad de dedicarme a lo que sea, pero hay algunas restricciones. No puedes tampoco decir que usted es el único que existe. Los demás también pueden participar. Perfecto. Entonces, dejamos esto hasta acá, este tema, y vamos entonces a ingresar a sociedades mercantiles. Vamos entonces a cambiar las láminas. Vámonos a tema 10, compartir, y iniciamos un tema completamente diferente. No sé si ya se ve en la pantalla nueva o no. Estoy No, tratando de profe, colocarla, bueno, a mí no me tranquilo. aparece. No le aparece. Vamos para allá nuevamente. Aquí. Perfecto. Algo había dicho Néstor, profe, la publicidad es lo que me quedó de duda. Ok, ¿qué le quedó de duda de la publicidad, Néstor? Lo que estábamos hablando hace un momento en el artículo 17 de la ley que regula el tema de la competencia, hablaba de que había publicidad engañosa. Publicidad de que se cree que dice una cosa, pero lo que está tratando es de engañar a ese sector para que compre, para que realice cierta actividad. Entonces,
eso pues es un ilícito, eso está tipificado como algo que no debe suceder en materia comercial o por lo menos está regulado en el derecho venezolano mercantil, donde hay ciertas prohibiciones al respecto, Néstor. Hacia eso nos referíamos con el hecho de la publicidad engañosa. Bien, iniciamos entonces, no sé si me colocan algo aquí en el chat. Gracias, perfecto. Iniciamos entonces un tema diferente. Ya empezamos a hablar de sociedades mercantiles en sí, ya hemos hablado mucho del comerciante, de la firma personal, del fondo de comercio, de la marca comercial, hemos hablado de la libre competencia, hemos hablado de los monopolios, hemos hablado de los derechos que tienen el Estado de tributar y bueno, ustedes ahondan un poco más con la materia de legislación fiscal y ahora nos vamos a pasar a esas sociedades, a ese tipo de sociedades. ¿Cuántas sociedades existen? Porque vamos a ver una clasificación de sociedades que muchas de ellas ya la hemos conversado en clase, unas que tienen que ver su nacimiento en el propósito de el Código Civil y otra en el Código de Comercio y vamos entonces a ver las unas y las otras cómo están conformadas. De eso se trata entonces este inicio de tema 10. Iniciando, por supuesto, en este primer momento con esa clasificación tributaria, entendiendo que existen distintos tipos de contribuyentes, pero que existen dos tipos de personas únicamente. Esas personas son las personas naturales, que pueden ser ciudadanos nacionales o pueden ser extranjeros, pueden ser venezolanos, colombianos, ecuatorianos, chinos, en fin, cualquier tipo de nacionalidad, todos ellos conforman las personas naturales. Y tenemos las personas jurídicas, que les decía inclusive en una pregunta del examen, las personas jurídicas pueden ser en algunos casos de carácter mercantil o en algunos casos de carácter no mercantil. En cualquiera de ellos son personas jurídicas. El Estado en algunas instituciones está conformado o configurado por personas jurídicas. Pero eso desde el contexto de lo que dice la Constitución, de a quienes se reconoce como personas. Pero tenemos una clasificación tributaria dependiendo de los tipos tributarios que corresponden. Entonces, esos sujetos, tanto las naturales como las jurídicas, pueden ser contribuyentes formales, pueden ser contribuyentes ordinarios, pueden ser contribuyentes especiales, pueden ser contribuyentes vinculados, pueden ser agentes de percepción, agentes de retención. En cualquiera de los casos pueden estar configurados por la norma en cualquiera de esas clasificaciones y las sociedades mercantiles deben entonces dar cumplimiento a todas las disposiciones mercantiles, pero también a todas las disposiciones tributarias y muchas disposiciones mercantiles llevan a lo tributario. ¿Por qué? Porque esas obligaciones a que se deben las personas naturales jurídicas de cumplir con requerimientos, con contabilidad, con libro diario, con libro mayor, con libro de inventario, con libro de compras, con libro de ventas, tiene que tiene como propósito que el Estado pueda participar en la revisión de esa información, no solamente los accionistas, no solamente los propietarios, sino que todos puedan participar para saber si hay transparencia dentro de ese contexto general. Y vemos entonces allí en esa primera lámina 4 sectores, 4 cuadritos allí, llamémoslo así, como quise dividirlo, en donde nosotros podemos ver cómo están constituidas ese tipo de sociedades de personas, esa cantidad de sociedades o tipo de sociedades que se pueden conformar. En un primer momento tenemos allí siempre a mano derecha de cada cuadrito una norma. La primera que les coloco tiene que ver con el Código Civil y les coloco inclusive algunos artículos allí que es el artículo 19, numeral 3 del Código Civil, en donde se habla de cómo y por qué se crean esas instituciones. Y entonces estamos hablando allí de la creación de corporaciones, la creación de asociaciones civiles, y aquí le coloco de dos tipos, tanto la de fines de lucro como la sin fines de lucro, y también esas fundaciones. Creo que ya de eso había adelantado algo en clase pasada, donde les explicaba que la diferencia entre las asociaciones civiles y las fundaciones era ¿cuál? A ver quién lo recuerda. Cuénteme. ¿Quién lo recuerda? Les escucho. ¿Quién recuerda? ¿Qué diferencias habían? No se acuerdan, Profe, tenía ¿cuál que es ver la con el pregunta? patrimonio. ¿Qué era? A ver, Marian, cuéntame. Profe, ¿cuál es la pregunta? Que no escuché.
Ok, yo les hablaba ya en clase que había una diferencia entre las fundaciones y las asociaciones civiles. Inclusive creo que coloqué el ejemplo de una iglesia. ¿Qué diferencia era de la creación de una iglesia? Eso fue el día lunes. Eso fue el día lunes, sí, señora. Yo no asistí a clase, profe. No, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién recuerda de los que están en clase hoy? Profe, las fundaciones en el ejemplo que usted dio de la iglesia es cuando por lo menos el pastor es Ujú, el que, no, mentira, es al revés. En las asociaciones civiles es tranquila. cuando el pastor da su herencia, pues. Y las fundaciones es cuando por lo menos eh, no pasa de ser herencia, sino que, sino que le queda a la fundación como tal, por lo menos el cáncer de mama. Ok, vamos a aclararlo un poquito más. Si tiene la idea, Valentina, más o menos, pero vamos a aclararlo mejor porque pues a veces es bueno que esto quede bastante claro. Las asociaciones civiles tienen la posibilidad de transmitir patrimonio. Eso es lo que tiene que quedar claro. Si hay una serie de asociados que conformaron una asociación civil y esa asociación civil es dueña de un edificio, es dueña de un terreno, es dueña de un vehículo, de unos vehículos o de cualquier bien, esos bienes son transmitibles. ¿Para quiénes? Para quienes le venda la acción, si es que se quiere salir de la asociación civil, o para si esa persona fallece, sus herederos puedan adquirir ese derecho que tenía a través de esa proporción que por de participación en esa asociación civil. Cosa distinta pasa con las fundaciones. Las fundaciones también pueden ser dueñas de ¿qué? De casas, de terrenos, de vehículos, de cualquier tipo de bien, ¿sí? Eso lo que diferencia es que no hay posibilidad de transmisión. O sea, yo formo parte como miembro cofundador de la fundación, pero es que yo no tengo derechos sobre esos bienes que están allí. Esos son de la fundación. Son para ese propósito que tiene la fundación en ese objeto y listo. Eso nunca va a tener una condición diferente. Si se llega a extinguir ese objeto y ese propósito, eso ya formará parte del Estado, pero eso no regresa a quienes hicieron ese aporte para la creación de esa fundación. Y si es el caso de que una persona muere y creó eso y la casa era de él, pero se la dio a la fundación, ya los hijos no pueden reclamar esa casa. ¿Por qué? Porque seguirá siendo de esa fundación para cumplir con ese objeto particular. Y si ese objeto particular era la creación de una iglesia, por ejemplo, pues sencillamente la iglesia seguirá, a lo mejor no las personas que manejaban la iglesia, vendrán otros que la manejen, pero ese patrimonio continúa. Si era el caso de que habían creado esa iglesia a través de la figura de una asociación civil, la cosa cambiaba. ¿Por qué? Porque si se sale la persona de la iglesia y era el dueño del edificio, pues dice yo me quedo con el edificio porque yo lo aporté y la proporción abarca ese aporte que yo realicé. Entonces sencillamente puedo sacar parte de ese patrimonio. Ojo, eso más o menos es lo que trataba de mostrarles con esa diferencia de esos dos tipos de creación. En cualquiera de los casos, las fundaciones generalmente son sin ánimo de lucro, pero hay algunas que tienen ánimo de lucro. Entonces allí hay que ver cómo es ese contexto. ¿Por qué? Porque vemos entonces cómo se confunde inclusive en el derecho mercantil la creación de asociaciones. Y también les colocaba un ejemplo en clase la semana pasada que tenía que ver con el transporte. Hay líneas de transporte, asociación civil Barrolero, asociación civil Circunversa, asociación civil, no sé, las que a ustedes se les ocurra. Casi todas son asociaciones civiles. Ya va. ¿Por qué asociaciones civiles? ¿Eso tiene fin de lucro, sí o no? Agarremos el Código de Comercio. Vamos a revisar el Código de Comercio, artículo 2 del Código de Comercio. ¿Será que el transporte no forma parte de la norma? Sí, forma parte de la norma. Si el transporte forma parte de la norma como un acto de comercio, ¿qué carajo entonces hacen la configuración de una asociación civil? Ahí es donde quiero llevarlos, a que estemos claros cuál es la condición real jurídica que debe tener una u otra institución. Tengo aquí a Néstor, dejaba el patrimonio a sus abuelos sucesores y el otro no. Ah, ok, perfecto. Con referente a lo que hablábamos hace un momento, perfecto, Néstor. Entonces, más o menos allí era lo que quería configurar. Y lo que quiero que quede siempre claro es que todas esas asociaciones civiles entonces van a ser creadas a través de ¿qué?
de una norma suprema, de una norma que permite su creación, que es el Código Civil. Y otra de las cosas, vamos a ir mucho más allá, que también es importante que consideremos, es que ese Código Civil o ese propósito registral establecido en el Código Civil se va a hacer conforme a la Ley de Registros y Notarías, pero no se va a hacer en los registros mercantiles, sino se va a hacer en los registros públicos la conformación de ese tipo de instituciones, ¿ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuéntenme. ¿Vamos bien? ¿Queda claro o no queda claro? Les escucho. Hola. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces paso entonces al segundo lote de organizaciones con carácter asociativo. En este caso vamos a hablar de las cooperativas como un ejemplo propio de ellos. ¿Qué serán las cooperativas? ¿Son personas naturales o personas jurídicas? ¿Qué cree usted, Mariana? O Valentina, que está participando en clase, honesto. ¿Qué serán eso? ¿Jurídicas o naturales? Son, ya va. Personas jurídicas, dice Oscar. Ok, perfecto. Para Oscar son personas jurídicas. ¿Qué dicen los demás? A ver. Repito, las clases se hacen participando, muchachos. Si yo voy a hacer aquí un monólogo aquí o en el salón de clase, no estamos haciendo nada porque no hay transmisión de conocimiento. Necesitamos salir de este contexto y si no, no podemos entender después los resultados que se dan en los parciales. Vamos a tratar de equivocarnos aquí en clase y aprender aquí en clase, ¿ok? ¿Qué será eso? ¿Qué serán las cooperativas? Vamos a hablar, a hacer un concepto de eso. ¿Qué creen ustedes? Porque hasta ahorita no sabemos, estamos estudiando qué son. Entonces, ¿qué creen ustedes que son las cooperativas? Háblenme. No serían personas Profe, jurídicas. Personas jurídicas, ok, son personas jurídicas. ¿Y un concepto cuál sería? Perfecto, ya está igual diciéndome lo mismo que Oscar, son personas jurídicas. Vamos a estar de acuerdo con que sean personas jurídicas. Son personas jurídicas, pero ¿qué son en sí las cooperativas? Pues, profe, pues se realiza entre varios socios y ahí pues viene la palabra cooperativa, ¿no? Y pues lo que hace es realizar pues actos empresariales o no sé si está bien Me o... gusta lo que está diciendo, Marian. ¿En qué sentido? No es una persona, son varias personas que se asocian para cumplir un fin. En eso estamos de acuerdo. ¿Sí es correcto? Entonces Sí, hay una sí, por eso sociedad. dije, Dime, sí María. dije que los socios que, o sea, son socios que cooperan, o sea, que entre todos cooperan. Cooperan, perfecto, exactamente. Pero son varias, vamos a partir de ese primer principio. Son varias personas que se reúnen para conformar esa sociedad. Y pregunto algo, ¿las fundaciones también o no? Sí, me imagino, sí, profe. Claro, porque una asociación civil de una sola persona no existe. Tienen que ser varias personas que también la conformen. Y en el caso de las fundaciones, ¿también será una sola persona o serán varias? ¿Qué dicen ustedes? Varias. Son varias. En los tres casos son varias. Sí, vamos viendo eso. Lo que quiero llevarlos es cuándo uso una figura y cuándo usa otra. ¿Sí? Si yo voy a usar una figura que no tiene carácter mercantil, yo tengo dos opciones. ¿Cuáles son, Marian? Disculpe, profe, no escuché. Si yo voy a crear una asociación que no tiene carácter mercantil, sino ayudar a los niños con cáncer, por ejemplo, ¿qué figura es la que debo usar? ¿Cuáles opciones tengo? ¿Esa no sería la natural, o sea, persona natural? No. No, Estamos enrollados. Serían fundaciones. ¿Cómo, Edwin? Fundaciones. La fundación es una opción. ¿Y qué otra tengo? ya entendí. Asociación civil. Ok, son varias personas que se van a reunir en sociedad para cumplir un fin. En este caso puede que tenga ánimo o no de lucro, sí, pero de carácter civil, no mercantil. No voy a percibir una utilidad, no me voy a volver millonario con eso. ¿Sí me hago entender? Pueden haber fundaciones que tienen fines de lucro. Un ejemplo, Rotary San Cristóbal. Usted va allá y le regalan los exámenes, Edwin, de No. laboratorio, los rayos X.
¿La consulta médica usted la paga o no la paga? Se paga. ¿Hay ánimo de lucro? ¿Hay dinero de por medio o no? Sí, sí hay dinero de por Entonces, ahora, ¿ellos se medio. están enriqueciendo con eso? No, No. ellos están con eso invirtiendo en más equipos, en más salud y en más bienestar social. Eso tiene un propósito muy social, no tiene un propósito mercantil. Entonces está dentro del contexto de lo que es un ánimo de lucro. Ahora, Edwin, si usted va y compra una buceta y la pone a trabajar, ¿eso tiene un bienestar social o un bienestar de lucro? Mm, lucro, porque solo se va a beneficiar el Y si compra un que taxi y compró lo la pone allá buceta. en Taxi Sambil, ¿A mire dónde? cómo Ya que no estamos escucho. llevándolo a ejemplos. Eso es lo que quiero, ¿sí? Ahora, quiero ahora diferenciar esto y compararlo con cooperativas. Las cooperativas también son personas. ¿Cuál es la diferencia de las cooperativas? Que en las cooperativas sí hay un sentido mercantil. En las cooperativas sí hay un propósito económico, sí hay una serie de actos que van a estar asociados a esa teoría objetiva, a eso que establece el artículo 2 y 3 del Código de Comercio. Allí sí vamos a ver esos 23 numerales especificados seguramente dentro de ese Profe. propósito. Dígame. O sea que ahí participan como lo que acaba de decir lo de las bucetas y los Ah, taxis. exacto, Marian, me gusta lo que usted me está diciendo. Aquí, ahí era donde yo quería que ustedes me llegaran, Marian. Precisamente, si alguien les pregunta a ustedes como profesionales, como licenciados en administración, mención mercadeo, como especialistas inclusive, ¿cuál es la mejor figura entre la una y la otra hasta la que estamos viendo hasta ahorita? ¿Cuál es mejor o cuál debe utilizarse dentro del contexto real jurídico? En este caso, una cooperativa. Claro, vamos a ver los pros y los contras de las cooperativas. Después ustedes no van a querer nada con las cooperativas cuando les explique, pero tengo que decirles a dónde vamos. La cooperativa es una figura y será una figura que es creada solamente en Venezuela. No, es una figura súper viejísima que viene por allá desde el contexto de la revolución industrial, en donde había la necesidad de que otras personas se asociaran y que entre todos crearan un propósito específico a fin de mejorar, de crecer y de incentivar inclusive las condiciones económicas de cada uno de ellos. Y hay momentos en los cuales que yo considero que puede ser interesante la figura. Les coloco un ejemplo. Las bucetas sería el mejor ejemplo de eso. ¿Crear una cooperativa de bucetas está bien? Sí. ¿Por qué? Yo soy el dueño de la buceta. No es la empresa. Yo soy el dueño o yo soy el dueño del taxi. Ah, si usted es el dueño, ¿para qué quiero la cooperativa? Para que el Estado me dé un permiso a través de esa figura jurídica, de esa persona jurídica. Ya había aclarado Oscar hace un rato y Edwin también de que era una persona jurídica. Sí, lo es una persona jurídica porque está conformada por varias personas, tiene un RIF distinto desde la clasificación tributaria, puede ser clasificado formal, ordinario, especial, vinculado, agente de presión o recepción, dependiendo del caso tributario que corresponda, pero allí lo que voy a tener es una permisología. ¿Para qué? Para poder tener el permiso de transporte. Si yo voy a hablar de transporte, pero no vamos a hablar de busetas, vamos a hablar de camiones, también es viable. Si vamos a hablar de gandolas, también es viable. Si vamos a hablar de Los volteos para aviones. transportar arena, es viable. ¿Cómo me decían? ¿Quién me hablaba? Los aviones también entran aquí, ¿cierto? Pudiera ¿O ser, no? pudiéramos verlo como los aviones. Alguien es dueño del avión, aunque hay unas regulaciones especialísimas y a veces pues los aviones ya no es de una persona, sino son muchas personas que participan. Entonces ya vamos a ver de repente que pudiera haber una figura mejor. Lo que quiero llevarlos aquí es como a que comparemos con ejemplos, que llevemos la ley a una comparación. Ahora les pregunto algo. ¿Y dónde carajos están las cooperativas en Venezuela creadas? ¿Cuál es el fundamento legal? No es el Código Civil, no es el Código de Comercio. ¿Quién es? Una ley especial que se llama Ley de Asociaciones Cooperativas y establece entonces esa Ley de Asociaciones Cooperativas en el artículo 70, 118, 180, 84, la creación y el fundamento real y ese objetivo que va a tener en muchos casos propósitos de carácter mercantil en el área de manufactura, en el área de servicios o en el área comercial. Sí vamos viendo entonces